Cena de la edificación. Y vamos a estar leyendo una historia que es, que dicho sea de paso, yo le voy a pedir y le voy a dar como tarea durante por lo menos todo este mes, que usted pueda estar leyendo el libro de Nehemías. ¿Cómo se llama el libro? Nehemías. ¿Conoce a alguien que se llame Nehemías usted? Yo tampoco, che. Bueno, por ahí nace un Nehemías en los próximos meses, ¿no? ¿Quién le dice? Pero Nehemías es un nombre muy precioso, porque más allá de su significado nos lleva o nos remonta a un hombre de Dios, un hombre común que tuvo un sueño extraordinario, un hombre común que hizo una obra extraordinaria porque se apegó a las cosas de Dios, a lo que Dios quería. Así que yo les voy a leer solamente unos 9 versículos de Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 20. Usted va a estar medio descolgado de la historia, yo le voy a ir explicando, pero prométame que después va a leer desde el 1, 2, 3, 4. ¿Me promete? Sí. Bueno, Cintia al menos lo va a leer. Me promete, va a leer Nehemías. Tiene que leer, porque estamos entrando en un tiempo de edificación. Usted tiene que empaparse de aquellos que fueron protagonistas de edificación en otros tiempos. Amén. Un 2015 que nos va a traer mucha bendición de Dios, pero que tenemos que aprender a estar enfocados en donde Dios nos dice que nos enfoquemos. Amén. Nehemías capítulo 2, versículos 11 al 20. ¿Ya lo tienen? Aquí está contando Nehemías su experiencia. Él era el copero del rey. ¿Sí? ¿Sabe lo que es un copero? El que le servía las copas al rey. ¿Sí? Pero primero debía tomar él, porque en aquel tiempo era común que una de las maneras a través de las cuales atentaban contra la vida de los reyes era justamente envenenándolos. Entonces ellos tenían un copero, y el copero era una persona que probaba antes el vino. Entonces el rey se quedaba un rato mirando, si no se ponía morado, si no se mareaba, si no le pasaba nada al copero, entonces tomaba tranquilo. O sea que era un hombre que estaba expuesto ¿a qué? A la muerte. Se imagina, es lo mismo que en vez de busca polo, tengamos acá un hermano que mete el dedo en el enchufe a ver si hay corriente, ¿verdad? Entonces, a ver, toca, y si hay corriente, toco yo. Y cuando queda pegado, dice, bueno, ya no toco más, pero se nos muere el hermano. ¿Está entendiendo? Así era la vida del copero. Él servía para detectar si había veneno. ¿Me está entendiendo? Y tal vez con una pequeña cantidad, tal vez quedaba enfermo o le pasaba algo, pero salvaba la vida del rey, y aún exponiendo su propia vida. Esto era Nehemías. Y Nehemías, en una oportunidad que estaba allí en sus labores, se encontró con otros judíos que venían de Jerusalén y les preguntó: cuéntenme de cómo está la ciudad, de cómo están mis hermanos allá. Y ellos le contaron de cómo estaba destruida la ciudad. Y a él le entró un dolor muy grande en su corazón. Y esto lo llevó a pedirle nada menos que al rey Artajerjes, que es el rey de Persia, un hombre despiadado, le pidió permiso. ¿Saben para qué? Para reconstruir su ciudad. Tremendo, ¿no? ¿Y saben qué pasó? El rey le dio permiso, le dio cartas con las que pudo viajar, le dio lo necesario para que él comience la edificación en aquel lugar. Y ya estando en Jerusalén pasó esto que yo les voy a leer. Ya más o menos tienen una idea, ¿sí? Pero lo tienen que leer después al capítulo 1, 2 y a los demás. Dice así: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba, es decir, él iba a caballo, los otros iban caminando. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. ¿Cómo estaba el lugar? Los muros estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. ¿Qué se imagina usted? ¿Por qué no podía pasar? De tantos escombros que había, imagínense, no eran
Entonces ni siquiera el caballo podía pasar por encima de esos escombros. Y subí de noche, versículo 15, por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, es decir, en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, miren lo que dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, Sanballat horonita, Tobías el seno-amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Esta es la gente que nos falta. Cuando vos querés hacer algo bueno, nos falta el que se te arriba y dice, no vas a poder. ¿Qué querés hacer? Vos no podés. ¿No te has dado cuenta que no se te va a caer la pared? Vos no sabés, ¿me entiendes? Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, ¿y a quién le va a molestar la voluntad de Dios? Al diablo. Pero nunca se presenta como diablo, ¿no? Si una vez se presenta como ese vecino que te pincha el globo, ¿viste? Y vos estás empezando a cortar el papel, no, va a llover, no te sirve de nada. Vos estás lavando el auto y dices, ¿para qué lo lavas si ya se viene la tormenta? ¿Me está entendiendo? Esa gente que están ahí para frenar la obra, ¿sí? Y en respuesta, mirá lo que les contestó. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, vamos a leerla todo juntos, ¿qué les parece? Atento, ahí vamos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Qué historia, ¿no? Es un pedacito nada más de esta historia. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que traiga revelación a nuestras vidas. Señor y Dios, dependemos de tu Espíritu Santo. No de nuestro razonamiento ni de nuestras capacidades, que las ponemos en tus manos como herramienta solamente, Señor, para transmitir tu palabra, tu voluntad. Trae revelación al corazón de cada hermano en esta hora. Y que en el nombre de Jesús, todos juntos podamos recibir esta palabra y ser bendecidos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la historia de un hombre común que entró en los planes de Dios y fue altamente reconocido por la gente de su época. Imagínense el hombre que reconstruyó los muros de Jerusalén, de toda una ciudad. Y sus hechos traspasaron su tiempo, tanto es así que hoy nosotros estamos hablando de lo que él hizo. ¿Sabe de qué tiempo es esta historia? 445 años antes de Cristo. Al 2015, ¿sabe cuántos años hay? 2060 años. 2060 años después, nosotros seguimos hablando de lo que Dios hizo a través de Nehemías. ¿Qué le parece? Un tiempo de historia para Nehemías. Un hombre que dijo amén a la voluntad de Dios y entró en la historia de Dios. No en la historia que leen los chicos en los colegios, en las escuelas, sino en la historia escrita por Dios mismo. No quiere entrar en esa clase de historia usted, ser parte de esa historia. Hay tanta gente desconocida para el mundo en general, pero muy conocida para Dios y para todos aquellos que queremos seguir a Dios. Tiempos para hacer historia. Nuestros tiempos son parecidos a los que vivió Nehemías. Tiempos para entrar en la historia del cielo sobre la tierra. ¿Sabe? Dios no está contento con las cosas que ve en medio de nosotros. Y está esperando y buscando hombres y mujeres que aprendan a levantarse
y decirle: Señor, yo quiero entrar en tus tiempos, en el tiempo histórico, tiempos para oír lo que Dios nos dice en nuestro interior. Nehemías pasó a la historia como el hombre de Dios que reedificó los muros de Jerusalén, el hombre a través del cual Dios trajo un avivamiento espiritual, social y económico en su pueblo. De ser un copero del rey de Persia, Artajerjes, pasó al salón de la fama del cielo, un hombre que fue fiel al llamado que Dios le hizo. Eso fue Nehemías, un hombre sensible al corazón de Dios. Qué bueno que Nehemías respondió positivamente al llamado de Dios, al llamado que Dios produjo en su interior. Y en esto me gustaría detenerme un poquito, porque Nehemías es muy parecido a todos nosotros. Cuando uno lee la historia de Gedeón y ve cómo un ángel de Dios se le apareció y cómo habló con él, uno dice en el fondo: che, yo no conozco a nadie que le haya pasado así en mi tiempo, y es muy difícil que me pase a mí, ¿verdad? O cuando uno lee la historia de Samuel y dice: mira, siendo un niño, Dios le habló en voz audible, Dios le dijo: Samuel, Samuel, y él creía que era el sacerdote donde él vivía, y hasta que el sacerdote le dijo: no, Samuel, es Dios el que te está hablando. Y Dios le habló y le trajo tanta revelación, ¿me está entendiendo? Cuando uno piensa en un Pablo o en un Moisés, que Dios le apareció a través de una zarza, que Dios le apareció a todo un pueblo a través de una columna de fuego y una nube para hacerle sombra en el sol del desierto. Cuando uno piensa en un Pablo, como les decía recién, que Dios, Jesús, le apareció como una luz incandescente que lo dejó ciego y tirado en el camino y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando uno ve a esa clase de gente, uno piensa: eso no ocurre todos los días, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros hemos tenido esa clase de experiencia de que Dios nos hable de esa manera. Pero a Nehemías Dios le habló como le habla a la mayoría de la gente. Amén. Así por eso esta historia me gusta, porque se asemeja mucho a lo que nosotros podemos vivir hoy en día. No es que Dios no te puede hablar de una manera audible, no es que Dios no te puede mandar un ángel que te hable, pero en lo general y en lo común, Dios se mueve de esta manera con todos sus hijos. Dios no le habló ni como a Gedeón, ni como a Samuel, ni como a Pablo. Dios le habló a Nehemías en su interior, así como te habla a vos. Cuando él escuchó lo que pasaba en su ciudad, adentro de él pasó algo grande. Un fuego que no lo dejó estar en paz. Empezó a darse cuenta: no puede ser que el pueblo de Dios siga destruido. Es tiempo de que empecemos a edificar. Amén. Dios empezó a poner en él un sueño imposible de soñar, un sueño que lo debe haber incomodado mucho tiempo, meses, hasta que finalmente le pidió al rey el permiso para ir a edificar su pueblo. Indudablemente este fue el tiempo de Nehemías, un tiempo donde pareciera ser que todas las cosas se prepararon para que él, un simple servidor de un tremendo reino, tomara la decisión de dejarlo todo por el llamado que Dios produjo en su corazón cuando escuchó cómo estaba el pueblo de Dios. Él estaba bien dentro de todo, arriesgaba su vida, pero toda su familia estaba acomodada, estaban viviendo en el palacio. Pero cuando tuvo en su corazón este dolor por ver cómo estaba el pueblo, aceptó el llamado de Dios y ese fuego lo llevó a hacer lo que hizo. Estaba pasando el tiempo de destrucción para entrar el tiempo de edificación. Sin embargo, para pasar de un tiempo a otro, para pasar de la destrucción a la edificación, para pasar de un hogar destruido a un hogar construido, para pasar de una iglesia destruida a una iglesia que se construye, para pasar de una ciudad destruida a una ciudad construida, es necesario que Dios levantara a alguien que dijera: vamos a edificar de nuevo lo que el enemigo nos destruyó. No nos quedemos con que se nos han roto las cosas, no nos quedemos con que las paredes se están
caída. Vamos a levantarla. ¿Me está entendiendo? Hacía falta un Nehemías que recibiera ese fuego de Dios para poder contagiar a los demás en la construcción de la ciudad. ¿Qué diferencia hay entre Nehemías y los demás judíos de esa época? ¿Qué les parece? ¿Saben qué? Nehemías tenía una mirada diferente de la mirada que tenían los demás judíos. No veía lo que todos veían. Todos podían ver una ciudad desierta, sus muros derribados, sus puertas quemadas, el templo destruido. Todos podían ver esto. Sin embargo, Nehemías podía tener una mirada diferente. Había un fuego en él que le gritaba a grandes voces: esta no es la voluntad de Dios, es tiempo de edificar lo que nos han destruido. ¿Me está entendiendo? Adentro de él había algo diferente que no lo dejaba conformarse a lo que estaba viendo, que estaba sucediendo en su tiempo. A él le dolía ver lo que veía, pues sabía que todo podría ser diferente si solo se volvieran a Dios. Y esto es un poco lo que nos pasó a todos cuando nos acercamos a Dios. Muy en el fondo sabíamos que había una vida diferente, que había algo más, que no puede ser que siempre las cosas iban a salirnos mal y por eso nos acercamos a Dios. Pero hoy Dios quiere poner un sueño de Él en tu corazón, si es que se lo dejas. Muy probablemente, a pesar de que los demás judíos podían ver lo mismo que veía Nehemías, a los demás ya no les dolía lo que veían. Los psicólogos hablan de la telestesia. Diga conmigo, telestesia. Es como una anestesia que adormece la mirada de aquellos que tienen que ver constantemente imágenes de dolor. Cuando uno ve constantemente imágenes de dolor, uno tiene como una anestesia en los ojos que ya no le asombra. Una herida, ¿cómo lo tratan? ¿Con lástima? ¿Verdad que no? A ellos no les da lástima. ¿Por qué? Porque ellos ya vieron muchas heridas, ya vieron mucha gente con dolor. ¿Me está entendiendo? Y no es que no te amen, te aman, pero saben que lo que te tienen que hacer te hace falta. Y entonces te aprietan y te sacan la pus o te acomodan el hueso o lo que fuese, porque ellos, de tanto ver el dolor, ya no sienten lo que han sentido al comienzo cuando empezaron a trabajar de esta manera. ¿Me está comprendiendo? Por ejemplo, hoy en día ver imágenes de guerras en otros lugares, ver a los niños desnutridos en África, ya no nos produce el mismo dolor que nos produjo la primera vez que vimos esto, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera vez cuando recién empezó todo esto del internet y demás, y recibí fotos de hermanos misioneros que estaban en África, de lo que estaban haciendo. ¿Cuánto me conmovió ver a esos niños? Pero hoy en día usted va a su computadora y pone imágenes de niños de África y uno puede verlos y con mucho dolor, le digo, ya no nos causan el asombro que nos causaban antes. ¿Saben por qué? Por la telestesia. Tenemos la mirada anestesiada y podemos ver el dolor y ya no nos causa dolor. Después de la tormenta del 1 de enero, ¿cuántos sufrieron las piernas? ¿Verdad? Cuando volvimos a casa, pasamos por la avenida, había un árbol caído. ¡Wow! Así la boca grande, todo en el auto mirando. ¡Wow! El árbol, sacándole fotos y todo. Cuando volvimos a pasar después, ya no nos llamaba la atención. ¡Ah, el árbol caído! ¿Me está entendiendo? Telestesia. Nos acostumbramos rápido. Hoy los días pasan más rápido, al parecer, que antes, aunque tienen 24 horas como todos, como siempre. Sin embargo, hoy en día ya hemos perdido la capacidad de asombro de lo malo. ¿Me está entendiendo? Y este es el gran problema en el que se encuentra el pueblo de Dios y las familias de la tierra hoy en día. Así estamos todos. Y esto no nos permite a nosotros ver las cosas que Dios está viendo. Escuche bien, hay tanta telestesia en la mirada y en los oídos del pueblo de Dios que no nos conmueve oír a un hermano hablar mal de otro hermano.
¿Me está entendiendo? No nos conmueve. Cuando nos debería hacer hervir la sangre, escuchar críticas malintencionadas, no nos asombra. Hace poco un hermano le decía a otro hermano, es común el chisme. Es común el chisme en las iglesias, es común. Espero que usted no piense de esa manera, porque esas iglesias no son iglesias de Dios. ¿Me está entendiendo? Porque en la iglesia del Señor no hay lugar para esas cosas. Así son todos. Este es el pensamiento, esta es la telestesia. Así son todos. Y en eso nos permitimos ser así nosotros también. Hoy ver hermanos que se comportan de una manera en la iglesia y se comportan de otra fuera de la iglesia es común. Y no nos conmueve. No nos conmueve. ¿Será que mi papá no nos permitía ser de otra manera? Y como quería que seamos en la iglesia, quería que seamos en la casa. Y si le habré hecho renegar, porque duro el hombre, sí, por el niño. ¿Me está entendiendo? Aunque nos llamamos hijos de Dios, nos hemos acostumbrado a la pobreza, al fracaso, a la injusticia. Hemos perdido la capacidad de rechazar las cosas que no vienen de Dios. ¿Me está entendiendo? Y bueno, hermano, si está mal el país. Y bueno, hermano, ¿qué va a hacer? El día de mañana, capaz que después, o como decimos, pobre, pero bueno, vos sos feliz, hermano. O bueno, hermano, ha sido una injusticia, ¿qué va a hacer? Hemos perdido la capacidad de decir, no puede ser que esté pasando esto en medio de nosotros si somos hijos de Dios. ¿Me está entendiendo? Hemos tomado como una posibilidad de que nos puede ir mal y así nos va, porque hemos dejado de creer en un Dios todopoderoso que nos puede levantar y poner por arriba y no por debajo, por cabeza y no por cola. ¿Me está entendiendo? Nos hemos olvidado de que nuestro Dios, cuando generó un pueblo, el pueblo de Israel, que en su bendición le dijo, ustedes van a ser los que prestan, no los que andan pidiendo prestado, y hoy en día es al revés. Los más endeudados son los hijos de Dios. Hay otra frase que produce una gran telestesia en nuestros corazones. Mal de muchos, ¿consuelo de qué? De tonto, ¿no? ¿Hay alguien que quiere calificarse así hoy? Ninguno, ¿verdad? Pero muchas veces somos así. Porque aceptamos que nos tiene que ir mal porque a los demás les va mal. Y yo te pregunto, ¿por qué te tiene que ir mal? Si tu Dios es un Dios grande y todopoderoso. ¿Me está entendiendo? Somos muchos pobres, muchos fracasados, muchos que sufrimos pérdidas injustas. Somos los que siempre nos va mal, los que siempre nos dejan de lado. Así que bueno, debe ser que Dios quiere que me vaya así, porque si Dios lo permite. No, hermano, Dios no quiere que te vaya así. Dígame amén. Dios no quiere que te vaya así, hermano. Pero es justamente esta mirada equivocada de nosotros mismos los que nos hacen permanecer en esas cosas que Dios no quiere que estemos. Todos los judíos podían ver las puertas quemadas, todos podían ver las paredes destruidas, no podían caminar de tantos escombros que habían. Sin embargo, a ninguno se le ocurría decir, vamos a traer madera y hagamos puertas nuevas, vamos a traer piedra y construyamos nuevas paredes. ¿Me está entendiendo? Porque estaban telestesiados. Nuestra mente está tan anestesiada que nos cuesta más aceptar que a una familia le vaya bien que aceptar que a una familia le pueda ir mal. Cuando a una familia que le iba bien le ocurre algo triste, en nuestro interior pensamos,
¿Por qué tiene que haber tantos divorcios? ¿Por qué tiene que haber tantas separaciones? ¿Por qué tiene que pasarte lo malo? Porque a los demás les pasa, pues los demás estarán sin Dios. Si vos estás con Dios, no te tiene que sobrevenir ningún mal. Dice la palabra de Dios, y plaga no tocará su morada. Gracias por su amén. Nos resulta más aceptable que en una casa haya maltrato, que haya insultos, que haya egoísmo, que haya discriminación, que haya falsedad, que haya mentira, que haya engaño, que pensar que esas conductas no tienen por qué estar en una familia cristiana. Y bueno, si a todos les va así. Pero es que vos no sos todo. Si estás aquí, vos no sos todo. ¿Me estás entendiendo? Por algo Dios te ha traído. Dios quiere sacudir tu vida. Decirte, vos no sos como los demás. Así que deja de pensar como los demás. Amén. Y si hablamos de las congregaciones, nos resulta más fácil pensar que en todas las congregaciones hay chisme y divisiones, que es normal que haya rebeldía, es normal que los jóvenes hagan lo que quieran y no lo que Dios quiere, que si te dan un consejo no es para obedecerlo. Pastor, bueno, eso es lo que piensa usted, yo no pienso así. Claro que podemos pensar diferente, pero eso no es excusa para desobedecer un consejo que viene de Dios a través de su siervo, ¿no le parece? Y después sufrimos las consecuencias. Y nos confundimos y le echamos la culpa al diablo, y somos nosotros, nuestra propia desobediencia, nuestro propio orgullo, que nos aleja de Dios. Dios no quiere que en los hogares haya violencia, Dios no quiere que haya maltrato, Dios no quiere que te vaya mal, Dios no quiere que te separe, Dios no quiere que tus hijos sufran, Dios no quiere que tus hijos te vean mal, Dios quiere el bien, pero ¿cómo te va a dar el bien si estás lejos de Él? ¿Y cómo vas a poder acercarte a Él si seguís creyendo que así tiene que ser la vida? ¿Me estás comprendiendo? Es normal que los jóvenes novios de las iglesias tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Al fin y al cabo se van a casar después. Ese es el pensamiento de muchos papás. No es normal. Eso se llama fornicación. Y Dios dice que ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los avaros tendrán parte en el reino de Dios. No es cualquier pecado. Las relaciones sexuales extramatrimoniales no son aprobadas por Dios. Puede ser que la sociedad la apruebe, puede ser que haya leyes del gobierno que las apruebe, pero Dios no las aprueba, gente. Y cada vez nos alejamos más de Dios y después decimos, ¿por qué Dios está tan lejos de mí? O nos engañamos y falsificamos la gloria de Dios. Es normal que los hombres casados miren con deseos sexuales a otras mujeres. Al fin y al cabo los hombres son así, somos mirones, todo. No es normal, gente. Porque si Dios te ha dado una esposa, es tu esposa. Ella tiene que ser el objeto de tu deseo, no las otras mujeres. ¿Está entendiendo? Es que las mujeres hoy en día, pastor, hermano, no pasa por las mujeres, pasa por tu interior, por lo que te pasa dentro tuyo, por lo que has permitido que comience a habitar dentro de tu vida. Es normal que las mujeres cristianas se lancen a la conquista de quien les gusta sin esperar lo que Dios quiere para ellas. No es normal, ni del uno ni del otro, ni de la mujer ni del varón. Es normal que le imitamos a Dios, que le prometamos y después nos olvidemos de cumplir. Total, Dios es bueno, ¿verdad? Usted lo enseñó, pastor, Dios es bueno, misericordioso, yo me olvido, ¿qué va a hacer? Es normal que le robemos a Dios con nuestros compromisos financieros. Es normal que le robemos a Dios, pero sin embargo, cuando nosotros tenemos una deuda, un compromiso, hacemos hasta lo imposible para pagarla. Pero a Dios le decimos, no me alcanzó ni para diezmar ni para ofrendar. Dios está mirando, porque Dios es el que te da el dinero, hermano. No podemos decirle así al Señor, no me alcanza, Señor. ¿Me está entendiendo?
principio de todos los males es el amor al dinero. Nada más son pocos los que se atreven de decir yo amo el dinero. Muchos encuentran muchas excusas. No, yo no doy porque, no sé, yo daría si se hiciera tal cosa, o yo haría esto si es que hicieran tal otra cosa. ¿Me está entendiendo? Y nos engañamos, el fondo es mezquindad. Es normal que haya pastores que traten mal a sus ovejas y que hayan ovejas que traten mal a sus pastores. Lamentablemente, para muchos hijos de Dios lo ven como normal a esto. Y es normal. Y ahí está el pastor a los gritos con las ovejas. ¿Cómo puede pasar esto en una congregación? ¿Está entendiendo? Es normal que haya siervos de Dios que son tan inalcanzables para los que lo necesitan que no cualquiera puede llegar a ellos. ¿Es normal eso? Dígamelo, ¿es normal? Usted se imagina al apóstol Pablo caminando entre nosotros, y no le hablo de Jesús porque sería mucho más fácil llegar a él, pero le digo al apóstol Pablo, ¿usted cree que andaría con guardaespaldas para que no se acerquen a él? ¿Usted cree que sería así el apóstol? Yo creo que no. Es normal que haya ministros de Dios que se sienten tan dueños de la bendición que te cobran para bendecirte. ¿Es normal eso? Dígame, ¿es normal? Pues ¿por qué lo aceptamos? ¿Por qué lo aceptamos? A mí me causó mucho dolor una conversación, y le voy a hablar en la intimidad, pero yo quiero que usted pueda ver las cosas que yo veo. En una oportunidad me invitaron a una iglesia a predicar, y el pastor me dijo, pastor, yo quiero saber cuánto cuesta que usted venga a predicar a nuestra congregación. Y si usted necesita que nosotros mandemos un remis a su casa o que vaya alguien a buscarlo, si usted necesita agua gasificada o agua sin gas, o si usted necesita algún tipo de bebida para que mientras usted esté predicando nosotros ya se la pongamos. ¿Me está entendiendo hasta dónde estamos llegando? Me sentí tan mal que me dijeran eso. ¿Me está comprendiendo? Cuando yo compartí esto con otro pastor, ¿sabe qué me dijo ese pastor? ¿Cuánto te dieron de ofrenda? Tanto, le dije. Hubieras pedido tanto y te hubieras hecho valer. ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo? Eso está pasando en el pueblo de Dios. ¿Y usted cree que la iglesia está bien? Yo creo que no está bien. Es normal que la música cristiana no hable tanto de Cristo para poder ganar a los no cristianos. ¿Es normal? A mí me hacen reír. Hay muchos cristianos que le cantan a Jesús, pero le hacen creer a la gente que le está cantando a una novia o un novio. Entonces venden discos a todos los enamorados del mundo. ¿Me está entendiendo? En vez de decir Jesús te amo, Jesús te amo. ¿Me entiendes? Y entonces el otro que esté enamorado lo compra porque dice, eso está hablando de una relación de noviazgo, está hablando de su relación con Dios, pero no se anima a hablar de Jesucristo. ¿Es normal eso? ¿Es normal que pase eso? Dígame. ¿Es normal que los músicos cristianos no parezcan cristianos para poder ganar así a las personas para Cristo? ¿Es normal? ¿Qué le parece si yo para ganar a otras personas para Cristo me dejo el pelo hasta por acá, me hago unos buenos tatuajes, unos millón de aros acá en la oreja? Porque así vamos a amar a la gente. ¿Qué le parece? ¿Es normal? ¿Y usted qué haría si yo me aparezco así el próximo domingo? Con tatuaje, con todo. Qué bueno, mi pastor, ya se va corriendo a hacerse el tatuaje usted también, a ponerse el arito que no se había puesto. ¿Me está entendiendo? La telestesia.
veamos a muchos siervos, entre comillas, de Dios, que son siervos de sus propios vientres, y no de Dios, que viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Un edificio así, gente querida, es un edificio destruido. No es el edificio que Dios quiere que sea. Si somos templos así, seremos templos vacíos, pues el Espíritu Santo no habita en la inmundicia. ¿Me está entendiendo? Usted no puede ver mi inmundicia, pero el Espíritu Santo sí que la ve. ¿Está entendiendo? Hoy la iglesia del Señor está así, está destruida, está dividida, hay egoísmo en sus pastores, hay discriminación, hay mentiras, hay picardías, hay engaños, hay intereses personales y no espirituales, hay mundanalidad y no santidad, hay rebeldía, cada uno sigue lo que bien le parece, hay manipulación en lugar del poder de Dios, una iglesia que perdió su agresividad contra lo malo, una iglesia que es capaz de quedar bien con el diablo con tal de no tener que entrar en disputa con el diablo. ¿Me está entendiendo? ¿Dónde están los Nehemías de este tiempo? ¿Dónde están los Nehemías que dicen no puede ser, no me importa que el diablo se levante en contra de la iglesia, yo la voy a edificar porque Dios quiere una iglesia edificada, no una iglesia destruida? Amén. ¿Cómo puedo comenzar a edificar? Pues déjame que te explique un poquitito. En primer lugar, lo que necesitas para edificar, necesitas fe. Y te voy a explicar por qué. No podemos entrar en un tiempo de edificación si no creemos que Dios quiere que comencemos a edificar. ¿Me está entendiendo? Yo no puedo entrar donde no creo que está. ¿Me está entendiendo? Si usted no cree que estamos entrando en un tiempo de edificación, usted no va a entrar nunca en ese tiempo de edificación, porque se entra por fe. Si usted está pensando, bueno, esto es lo que se le ocurrió al pastor, bueno, el que tiene que decir cada año qué vamos a hacer, así que bueno, que está pensando ahí una siesta y se le ocurrió decir edificar y nos va a tener con edificar. No, corazón. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero esta palabra Dios nos dio en una administración en este lugar, como también nos dio la palabra que nos acompaña de la cosecha, en un tiempo de administración aquí en este lugar, en un tiempo de poder de Dios. Tengo que tener fe que Dios no quiere que este tiempo de destrucción continúe. ¿A usted le gusta la iglesia así? ¿A usted le gusta ser un cristiano que es una cosa en un lado y otra cosa en otro? ¿A usted le gusta estar con gente así? A mí no me gusta estar con gente así. A mí me cae mal la gente que es de una manera en un lado y de otra manera en otro. ¿Me está entendiendo? Porque esa gente no es sincera. Ha perdido la capacidad de la verdad. Y si no tiene verdad, no tiene a Cristo, porque Cristo es el camino y la verdad y la vida. Es una persona que si no tiene verdad ya perdió la vida y ya perdió el camino. ¿Está entendiendo? Anda por cualquier lado. Usted tiene que tener fe en que Dios no está de acuerdo que su pueblo se contamine con todo lo malo que está pasando en nuestro alrededor. Dios no quiere una iglesia contaminada, quiere una iglesia que pueda santificar a los demás. Una iglesia que no esté favoreciendo lo malo, sino que esté en contra de lo malo. Que podamos orar en contra de las cosas que están afectando nuestra sociedad. Pero ¿cómo vamos a orar en contra de lo que está afectando nuestra sociedad si en nosotros mismos hay cosas malas? ¿Me está entendiendo? Tengo que tener fe en que la palabra con la que comenzamos este nuevo periodo del tiempo de Dios es verdadera. Porque si yo no creo que esto es de Dios, entonces para mí va a ser un eslogan más que el pastor ha puesto hecho poner ahí en la congregación. ¿Me está entendiendo? Esto no es así. Esto es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y Dios lo va a hacer con aquellos que quieran hacerlo. Dios no esfuerza a nadie, porque Dios tiene Nehemías por todos lados. Aún Jesús dijo, si estos callaran, ¿qué iba a pasar? Las piedras hablarían. Dios puede levantar de las piedras personas que hagan la obra que vos tenías que hacer. Si Nehemías no se hubiera levantado, otro hubiera ocupado su lugar.
Si podemos recibir con fe esta palabra junto con este nuevo año, entonces el Espíritu nos va a sacar la anestesia de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra mente, para que podamos ver al pueblo de Dios cómo está hoy día, para que podamos ver nuestra familia cómo está destruida, para que podamos ver nuestras vidas cómo está decaída, para que podamos ver nuestro trabajo, nuestra economía, como Él lo ve y como Dios puede llevarlo hacia adelante. ¿Me está entendiendo? Una incomodidad, pero que nos va a poner frente a un camino de construcción, no de seguir destruyendo la vida. Si recibimos con fe esta palabra, entonces podremos ser conmovidos por Dios para entrar en acción frente a las cosas que no provienen de Dios. Frente a esas cosas que las hemos aceptado como si fuese normal y que no son normales. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Si podemos recibir con fe esta palabra y este llamado de Dios, entonces va a empezar a surgir un fuego, primero pequeño en su corazón, pero poderoso, que se va a transformar en un fuego muy grande, como el fuego que había en el corazón de Nehemías, que los llevó a dejar las comodidades de un palacio para trabajar como un albañil, construyendo el templo de Dios, los muros de Jerusalén. Hoy Dios está llamándote. Hoy Dios quiere incomodarte y confrontarte con las cosas que te están pasando y que no es la voluntad de Dios que te pasen. Así que ya no le eches la culpa a Él. Es tu lejanía de Dios lo que trae aparejado que te pasen estas cosas. Este es el tiempo de poder hacer oraciones poderosas y decirle: Señor, quiero entrar en la edificación. Ya no quiero destruir más. Póngase de pie, por favor. Cierra un momento sus ojos, allí donde estás.